Historia 1. La dama de la playa. Era una noche de luna llena en Tampico. La brisa del mar parecía susurrar secretos antiguos. Cargando el aire con un misterio palpable, un grupo de amigos decidió hacer un paseo por la playa, ignorando los rumores sobre una presencia extraña que acechaba en la costa. Riendo y bromeando, se adentraron en la oscuridad sin darse cuenta de que algo los observaba desde la distancia. Mientras caminaban, avistaron una figura femenina a lo lejos, vestida completamente de blanco, con el cabello ondeando como si estuviera en una danza etérea. Ella parecía estar mirando fijamente hacia el horizonte, como si estuviera esperando a alguien. Intrigados, los amigos se acercaron. Pero una sensación de inquietud se apoderó de ellos. Algo no estaba bien a medida que se acercaban, se dieron cuenta de que la mujer tenía una mirada vacía, como si estuviera atrapada entre dos mundos. Uno de los amigos, impulsado por la curiosidad, la llamó con una voz temblorosa. Para su sorpresa, ella se giró lentamente, revelando una sonrisa perturbadora que heló la sangre en sus venas. El grupo se quedó paralizado de miedo, incapaz de moverse. De repente, un grito agudo resonó por la playa, un sonido desgarrador que parecía venir del mismo mar. En un instante, la mujer desapareció en una nube de niebla, como si nunca hubiera estado allí. Los amigos, desconcertados, decidieron regresar, pero una sensación de inquietud los envolvía. Algo había cambiado esa noche. Mientras caminaban de regreso, uno de ellos comenzó a actuar de manera extraña. Murmuraba palabras incomprensibles y miraba constantemente hacia el mar, como si estuviera en trance. Sus amigos, preocupados, intentaron hablar con él, pero nada parecía romper el hechizo que lo mantenía cautivo. La influencia de la mujer parecía haberlo marcado a medida que la noche avanzaba. La presencia de la mujer en la playa se hacía más intensa. Ellos podían sentirla como un frío aliento en la nuca. Intentaron convencer a su amigo de que se alejara, de que no se dejara llevar por la extraña atracción del mar, pero él estaba hipnotizado. Como si la voz de la mujer murmurara su nombre, prometiéndole secretos y tesoros sin fin. La mañana siguiente, el amigo desaparecido fue encontrado vagando por la playa. Su mirada estaba vacía y su sonrisa era macabra, como si hubiera sido despojado de toda humanidad. No hablaba, solamente apuntaba hacia el mar, como si algo lo estuviera llamando desde las profundidades. Sus amigos, aterrorizados, decidieron llevarlo al hospital, pero los médicos no encontraron nada físicamente incorrecto. Con el paso de los días, la obsesión de su amigo por el mar creció de forma alarmante. Comenzó a hablar de una voz que lo llamaba, de una promesa de secretos ocultos y tesoros invaluables. La preocupación de sus amigos aumentaba. Pero él parecía estar completamente perdido en su propia mente. Una noche, sin previo aviso, desapareció. De nuevo, los amigos, ahora llenos de temor, decidieron investigar. Regresaron a la playa, al lugar donde todo había comenzado. Mientras caminaban, el sonido del mar parecía susurrar sus nombres, envolviéndolos en una atmósfera inquietante. De repente, la figura de la mujer apareció nuevamente, más cercana que nunca. Su presencia era abrumadora. Ella extendió la mano hacia el grupo, y un escalofrío helado recorrió sus espinas dorsales. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Uno de ellos, tomado por una repentina oleada de valentía, decidió confrontarla. Gritó, pidiéndole que los dejara en paz, que se alejara de sus vidas. La mujer, en respuesta, comenzó a reír, un eco seco y aterrador que resonaba en la oscuridad de la noche. El grupo se sintió paralizado mientras ella se acercaba, revelando un rostro distorsionado, con ojos que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Intentaron correr, pero la arena parecía adherirse a sus pies, como si la playa misma quisiera retenerlos. Uno a uno, comenzaron a sucumbir a la presencia de la mujer, cayendo en un profundo trance, incapaces de resistir su poder. La mujer sonrió mientras los atraía hacia el mar, cada vez más cerca de las olas que rompían con fuerza. Aquella que una vez fue un espíritu libre, ahora se había convertido en guardiana de la playa.
condenada a buscar nuevas almas para unirse a ella en las profundidades del océano Dasi. La leyenda de la Dama de la Playa se consolidó en la memoria de los habitantes de Tampico, un recordatorio de que algunas presencias en la noche no son simplemente historias, sino advertencias de lo que podría esperar a aquellos que se atreven a ignorar lo desconocido. La playa, que antes era un lugar de diversión y alegría, se tornó en un sitio de temor, donde cada susurro del viento podía ser el eco de una advertencia que nunca debería ser olvidada. Historia 2. El reloj de la muerte. En la antigua ciudad de Tampico había un viejo casarón que todos los moradores evitaban. La construcción, con sus paredes desgastadas y ventanas rotas, era un recordatorio de un pasado sombrío. Se decía que un antiguo reloj que nunca marcaba la hora correcta estaba maldito. Los rumores afirmaban que quien escuchara su tic-tac fatalmente encontraría la muerte en breve, y eso mantenía a todos alejados. Un grupo de jóvenes, curiosos y escépticos, decidió explorar el casarón en una noche lluviosa. La tormenta arremetía con fuerza y el viento aullaba a través de las calles vacías. Al llegar, se miraron entre sí, sintiendo una mezcla de emoción y miedo. Empacaron sus linternas y entraron. El olor a moho y madera podrida los envolvió, de inmediato, como si el lugar respirara su historia maldita. El reloj se encontraba en una sala oscura, cubierto de una gruesa capa de polvo. Al acercarse, el tic-tac comenzó a sonar, resonando en las paredes como un eco de advertencia. Uno de los jóvenes, riendo con desprecio, dijo que no creía en supersticiones. Pero en el aire había algo inquietante. La temperatura cayó abruptamente, y una sensación de pavor se apoderó de ellos, como si el lugar mismo estuviera vivo esa noche. Cada uno de los jóvenes tuvo una pesadilla diferente. Uno soñó que estaba atrapado en un laberinto sin fin con paredes que se cerraban a su alrededor. Otro fue perseguido por una sombra oscura que se alargaba y encogía, siempre justo detrás de él. Cuando despertaron, se dieron cuenta de que, aunque estaban juntos, algo había cambiado. La atmósfera era densa y cada uno sentía un peso en su corazón, como si el aire estuviera cargado de presagios. A medida que los días pasaban, la tragedia comenzó a golpear su grupo. Uno a uno, comenzaron a encontrar muertes misteriosas. El primero tuvo un accidente de automóvil inexplicable. Su vehículo se salió de la carretera sin razón aparente. El segundo, en un giro del destino, cayó de una altura absurda mientras intentaba arreglar el techo de su casa. La noticia de sus muertes se extendió rápidamente y la tensión creció entre los sobrevivientes a cada muerte. El tic-tac del reloj parecía crecer más fuerte, como si el tiempo se estuviera agotando. Los jóvenes se reunieron, aterrorizados, y comenzaron a recordar la advertencia sobre el reloj maldito. Desesperados, decidieron regresar al casarón, sintiendo que tenían que enfrentar lo que sea que los estaba persiguiendo. La idea de que la muerte podría estar acechándolos los llenaba de pánico, pero sabían que no podían huir. Al entrar nuevamente, el reloj estaba parado, pero el ambiente pulsaba con una energía extraña. Una sensación de malestar llenó la sala, y las sombras parecían moverse por sí mismas. Se miraron entre sí y comprendieron que necesitaban confrontar el espíritu que habitaba el reloj. Con un nudo en el estómago, uno de ellos tomó la iniciativa y preguntó con voz temblorosa: ¿Qué quieres de nosotros? Entonces, una voz susurrante resonó en el aire, suave y aterradora: libertad. La respuesta los dejó en shock. Miraron a su alrededor, buscando alguna señal, algo que los guiara en su búsqueda de liberar al espíritu. Comprendieron que debían actuar rápidamente antes de que el reloj reclamara más vidas. La urgencia era palpable y el miedo los empujó a buscar respuestas. A medida que investigaban, encontraron viejas historias sobre el reloj y su propietario original. Un hombre que había sido un relojero talentoso pero solitario,
Se decía que había hecho un trato oscuro para prolongar su vida, pero había terminado atrapado en su propia creación. Los jóvenes se dieron cuenta de que el reloj era un símbolo de su desesperación y que debían liberar al espíritu del relojero para romper la maldición, decididos a ayudar. Organizan un ritual en la sala donde se encontraba el reloj. Con velas encendidas y un círculo trazado en el suelo, comenzaron a invocar el espíritu. Mientras recitaban las palabras que habían encontrado en un viejo libro, el aire se volvió electrizante. Y el tic-tac del reloj comenzó a resonar con fuerza, como si estuviera respondiendo a su llamado. Justo cuando pensaban que iban a fracasar, una figura apareció en el centro del círculo, el espíritu del relojero. Él los miró. Sus ojos llenos de tristeza y gratitud. «Gracias por liberarme», dijo en un susurro. «He estado atrapado aquí durante demasiado tiempo». Con un gesto de su mano, el reloj comenzó a brillar intensamente y un viento fuerte llenó la sala, arrastrando la oscuridad con él. Los jóvenes sintieron que un peso se levantaba de sus hombros. El relojero sonrió y por un breve momento, el tiempo pareció detenerse. Con un último susurro, el espíritu desapareció, dejando atrás un profundo silencio. El reloj, que había sido un símbolo de terror, ahora estaba en paz. La maldición había sido rota y los jóvenes se sintieron libres como si hubieran escapado de un destino oscuro, salieron del casarón, sintiendo que un nuevo capítulo había comenzado en sus vidas. A medida que caminaban hacia la luz del día, sabían que nunca olvidarían lo que habían experimentado. Tampico, con sus historias y leyendas, se había convertido en un lugar de aprendizaje y crecimiento. La experiencia los unió, y aunque el recuerdo de la noche oscura permanecía, también lo hacía la esperanza de un futuro brillante. Así, el viejo casarón quedó atrás. Pero la historia del reloj maldito se convirtió en una leyenda más, un recordatorio de que a veces es necesario enfrentar nuestros miedos para encontrar la libertad. Los jóvenes comprendieron que, aunque el pasado puede ser aterrador, el futuro siempre ofrece la oportunidad de redención y luz. Historia 3. El secreto del puente. La ciudad de Tampico era famosa por su antiguo puente que conectaba dos partes de la ciudad con su majestuosa estructura. Se decía que, al caer la noche, si uno se detenía en medio de la puente, podía escuchar voces susurrando secretos sobre el pasado. Estas leyendas intrigaban a los habitantes, pero pocos se atrevían a investigar. Un grupo de amigos, movido por la curiosidad y el deseo de aventura, decidió probar la leyenda armados con linternas y un espíritu audaz. Se aventuraron hacia la puente al caer la noche. La oscuridad envolvía el lugar y el sonido del agua, fluyendo debajo de la puente, creaba una atmósfera misteriosa. Mientras caminaban, el viento comenzó a soplar intensamente y las linternas parpadeaban, proyectando sombras inquietantes sobre las piedras frías. Fue entonces cuando comenzaron a escuchar risas distantes, seguidas por un susurro suave que parecía llamar a sus nombres. Los amigos se miraron entre sí, temerosos pero intrigados. Sabían que lo que estaban experimentando era más que un simple juego. Se concentraron en los susurros y poco a poco comenzaron a escuchar historias de amor y traición que habían ocurrido en esa misma puente décadas atrás. Las voces se entrelazaban, contando relatos de amantes separados por circunstancias trágicas, de promesas que nunca se cumplieron. Una de las historias hablaba de una joven que había esperado a su amado en la puente, solo para ser abandonada. El aire se volvió pesado, y una sensación de tristeza profunda llenó el espacio. De repente, la atmósfera cambió drásticamente. Las voces se intensificaron, volviéndose casi desesperadas. Uno de los amigos, sintiendo una presencia extraña, sintió una mano helada tocar su hombro. Se giró rápidamente, encontrando ante él una figura espectral. Una mujer vestida de blanco, con los ojos llenos de tristeza y anhelo. Su mirada transmitía una profunda melancolía, como si estuviera atrapada entre dos mundos. La mujer comenzó a contar su historia de amor perdido. Un amor que había terminado trágicamente en aquella misma puente.
Ella hablaba de su amado, de cómo prometieron estar juntos para siempre, pero el destino tenía otros planes. A medida que hablaba, las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, y los amigos, tocados por su dolor, intentaron consolarla. Sin embargo, la mujer les pidió algo a cambio, un último acto de amor que la liberaría de su tormento eterno. «Debéis reencontrar el amor que se ha perdido», susurró con voz temblorosa. Los amigos se sintieron abrumados por la responsabilidad. Sin saber cómo proceder, comenzaron a buscar pistas sobre el pasado de la mujer, decididos a ayudarla a encontrar el amor que había sido arrebatado. Las historias de los habitantes locals revelaron un romance escondido, marcado por celos y desentendimientos. La mujer había amado a un joven que, atrapado en un mundo de engaños, había desaparecido una noche, dejando a la joven sola y desolada. A medida que reunían información, los amigos comprendieron que el amor verdadero no siempre prevalece y que a veces el destino puede ser cruel, con cada detalle que descubrieron. La figura de la mujer se volvía más tangible, como si su esencia se entrelazara con la de ellos. Se dieron cuenta de que su búsqueda no era solo por el amor perdido de la mujer, sino también por entender la profundidad de sus propios sentimientos. Comenzaron a compartir sus propias historias de amor y pérdida, conectándose entre ellos. De una manera que nunca habían imaginado, finalmente decidieron organizar un pequeño ritual en la puente. Un homenaje al amor y a las promesas que se habían roto. Con velas encendidas y flores frescas, se dispusieron a invocar el espíritu del joven amante. Mientras recitaban palabras de amor y esperanza, las brisas comenzaron a soplar con fuerza, como si la puente misma estuviera respondiendo a su llamado. En ese instante, la mujer espectral apareció nuevamente, pero esta vez su expresión era diferente. Había una mezcla de esperanza y tristeza en su rostro. «Gracias por recordar mi historia», dijo, su voz resonando con una dulzura que llenó el aire. «Con este acto de amor, estoy un paso más cerca de la libertad». Los amigos sintieron una oleada de energía fluir a su alrededor. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera se tornó más ligera. De repente, una figura masculina emergió de la oscuridad, el joven amante que había estado perdido. Los dos espíritus se encontraron en medio de la puente. Y el amor que una vez se había perdido comenzó a brillar con fuerza. Los amigos observaron, con los corazones llenos de emoción, mientras los amantes se reunían, finalmente liberados de las cadenas del pasado. Con una última mirada agradecida, la mujer y su amante se desvanecieron en la luz, dejando atrás una sensación de paz. Los amigos, conmovidos por la experiencia, supieron que habían hecho algo especial aquella noche. La puente, que antes era solo un lugar de leyendas, se había convertido en un símbolo de amor eterno y redención. Al regresar a casa, comprendieron que sus propias vidas también estaban entrelazadas con el amor y el sacrificio. La experiencia en la puente antigua los unió de una manera que nunca habrían imaginado. Tampico, con su rica historia y sus secretos, les había enseñado que el amor verdadero nunca muere, simplemente espera el momento adecuado para brillar nuevamente. Así, la leyenda de la puente antigua se consolidó en la memoria de todos, no solo como una advertencia, sino como un recordatorio de que el amor puede trascender incluso las barreras más terribles. Los amigos prometieron regresar, no solo para recordar a los amantes perdidos, sino para celebrar el poder del amor y la conexión que todos compartían. Historia 4. El mercado aterrador. En el corazón de Tampico había un mercado vibrante, un lugar que durante el día era un bullicio de colores y aromas. Sin embargo, al caer la noche, contaban los rumores que el lugar se transformaba en un campo de horror. Los antiguos vendedores hablaban en susurros sobre una entidad que se alimentaba del miedo de los visitantes, una presencia oscura que acechaba en cada rincón. Un grupo de turistas, intrigados por las leyendas, decidió explorar el mercado durante la noche, pensando que sería una experiencia emocionante. Armados con cámaras y linternas, se adentraron en el mercado, riendo y bromeando, ignorando la advertencia que resonaba en sus cabezas. Pero a medida que la oscuridad los envolvía,
Una sensación de inquietud comenzó a crecer. Al entrar, las luces comenzaron a parpadear y los susurros se intensificaron a su alrededor. Cada corredor parecía más estrecho que el anterior, y las sombras danzaban a su alrededor como si tuvieran vida propia. Uno de los turistas, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, comenzó a percibir una presencia detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie, solo la sensación inquietante de ser observado. Mientras continuaban su recorrido, encontraron un vendedor que parecía completamente fuera de lugar. Su mirada era intensa y su sonrisa siniestra. Ofreció a los turistas productos extraños y grotescos. Frascos con líquidos de colores vibrantes. Amuletos de formas extrañas y figuras talladas que parecían moverse con la luz. Los turistas, horrorizados, intentaron ignorarlo, pero algo en el aire los mantenía cautivos. Con cada paso que daban, la atmósfera se tornaba más densa. El riso del vendedor se convirtió en un eco que reverberaba por los pasillos, transformándose lentamente en gritos de desesperación. Los turistas se miraron entre sí y la risa se desvaneció, reemplazada por una creciente sensación de pánico. Decidieron que era hora de salir, pero al intentar encontrar la salida, se dieron cuenta de que estaban perdidos. Las paredes del mercado parecían cerrarse a su alrededor, como si el lugar estuviera vivo y disfrutara de su miedo. Comenzaron a correr, pero cada camino que tomaban los llevaba más profundamente a un laberinto sin fin. Las luces parpadeaban con más intensidad, y los murmullos se volvieron gritos ensordecedores que resonaban en sus mentes. Uno a uno, los turistas comenzaron a desaparecer. En la confusión, algunos se separaron del grupo, siendo arrastrados hacia la oscuridad. El terror se apoderó de los que quedaban, que intentaban gritar, pero sus voces eran ahogadas por el caos que los rodeaba. Cada vez que un amigo desaparecía, el miedo crecía y la desesperación se apoderaba de ellos. Los que lograron encontrar un camino hacia la salida sintieron que el tiempo se había distorsionado. Lo que parecía ser minutos se convirtió en horas y el mercado, con sus pasillos retorcidos, parecía burlarse de ellos. Finalmente, un par de ellos encontró una puerta entreabierta que conducía al exterior. Sin pensarlo, corrieron hacia ella, sintiendo que la libertad estaba a solo unos pasos. Al salir, la brisa fresca de la noche los envolvió, pero la sensación de seguridad era efímera. A medida que se alejaban, miraron hacia atrás y vieron que el mercado había desaparecido en la oscuridad. Sin embargo, la experiencia los había marcado. Aquellos que escaparon nunca volvieron a ser los mismos. Siempre miraban por encima del hombro, aterrorizados por la posibilidad de ser seguidos por algo que habían despertado en su aventura. Los días pasaron, pero el eco de los gritos los perseguía en sus sueños. Algunos comenzaron a experimentar visiones de lo que había sucedido. En el mercado, imágenes de sombras que se movían y de risas que se convertían en llantos. Los turistas, una vez llenos de entusiasmo, se convirtieron en sombras de lo que solían ser, incapaces de disfrutar de la vida como antes. Con el tiempo, decidieron reunirse y compartir sus experiencias. En sus relatos descubrieron que cada uno había sentido una conexión con lo desconocido, una llamada que no podían explicar. Hablar sobre sus miedos se convirtió en una forma de sanar. Pero sabían que había algo más oscuro acechando en sus recuerdos. Fue entonces cuando decidieron investigar el pasado del mercado. Se sumergieron en las leyendas y historias locales, buscando respuestas a lo que había sucedido aquella noche. Descubrieron que el mercado había sido construido sobre un antiguo terreno, uno que había sido testigo de sacrificios y rituales oscuros por generaciones. La historia del vendedor siniestro comenzó a cobrar vida en sus mentes. Un hombre que había hecho un pacto con fuerzas sobrenaturales para atraer a los desprevenidos. Se decía que él se alimentaba del miedo, y cada vez que alguien desaparecía, su poder crecía. Los turistas comprendieron que habían sido parte de un juego macabro, y que su única forma de liberarse era enfrentar el horror que habían encontrado. Decididos a cerrar el capítulo de su experiencia, regresaron al lugar donde el mercado había estado.
pero al llegar solo encontraron un terreno vacío. Sin embargo, en el aire sintieron una presencia. Un eco de lo que había sido. Comenzaron a hablar compartiendo sus historias de valentía y superación y poco a poco, la tensión comenzó a disiparse aunque el miedo nunca desapareció por completo. La experiencia los unió de una manera que nunca habrían imaginado. Aprendieron que, a pesar de los horrores que habían enfrentado, tenían el poder de superar sus demonios internos. La leyenda del mercado de los horrores se convirtió en un recordatorio de que, a veces, el verdadero miedo reside dentro de nosotros mismos. Historia 5. El fantasma del teatro. El Teatro Histórico de Tampico era un lugar de belleza y arte, conocido por sus magníficas producciones y su rica historia. Sin embargo, también guardaba secretos oscuros que pocos se atrevían a explorar. Se contaba que un actor famoso había muerto trágicamente durante una presentación, y que su alma aún vagaba por los pasillos, buscando algo que había perdido. Las leyendas sobre su espíritu atormentado asustaban a los habitantes, pero un grupo de estudiantes decidió investigar la historia durante una noche sin luna, armados con cámaras y linternas. Los estudiantes se adentraron en el teatro al caer la noche. Al cruzar la puerta, sintieron una presencia inquietante en el aire, como si el lugar respirara con su propia historia. El escenario estaba cubierto de polvo, y las sillas vacías y desgastadas parecían haber sido dejadas atrás durante mucho tiempo. La atmósfera era densa, cargada de recuerdos de actuaciones pasadas. Mientras comenzaban a filmar, las luces comenzaron a parpadear, y un sonido distante de aplausos resonó en la sala. Los estudiantes se miraron entre sí, nerviosos, pero la curiosidad los mantuvo allí, impulsados por el deseo de descubrir la verdad. Se acercaron al escenario, cada paso resonando en el silencio, y decidieron explorar los bastidores. Al entrar en los pasillos oscuros, encontraron un vestido de época, colgado en un perchero, como si estuviera esperando ser usado nuevamente. La tela era fina y elegante, con detalles que hablaban de tiempos pasados. Una de las estudiantes, atraída por el vestido, sintió una oleada de emoción. Sin pensarlo dos veces, decidió probarlo, sintiendo que podría conectarse con la historia del lugar. En el instante en que se puso el vestido, una onda de emociones la invadió. Se sintió transportada a otra época, como si las luces del escenario volvieran a brillar y los aplausos resonaran en su corazón. Con gracia sobrenatural, comenzó a danzar en el escenario, moviéndose con una elegancia que parecía ir más allá de sus habilidades. Los otros estudiantes la miraron, hipnotizados, incapaces de apartar la vista de su increíble actuación. Pero, de repente, la atmósfera cambió drásticamente. El escenario se oscureció, y un aire pesado llenó el lugar. Una presencia amenazadora se hizo sentir, como si algo antiguo y poderoso estuviera despertando. La joven, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, se detuvo bruscamente. Aterrorizada, los aplausos se transformaron en gritos, resonando en sus oídos como ecos de advertencia. Los estudiantes comenzaron a sentir una profunda inquietud. Miraron a su alrededor, intentando comprender lo que sucedía. Entonces, un viento frío sopló a través del teatro, apagando las luces y sumiendo todo en una oscuridad inquietante. La risa y la alegría que habían sentido momentos antes se desvanecieron, dejando solo un vacío aterrador. De repente, la figura del actor fallecido apareció ante ellos. Su rostro estaba lleno de tristeza y angustia. ¿Por qué interrumpen mi descanso?, preguntó con voz temblorosa. Los estudiantes, paralizados por el miedo, se dieron cuenta de que el espíritu del actor no estaba contento con su intrusión. Había estado atrapado en el teatro y su dolor se había intensificado con cada actuación que presenciaba. La estudiante que había bailado, aún con el vestido puesto, sintió una conexión con el espíritu. Solo queríamos conocer tu historia, logró decir con voz temblorosa. No queríamos ofenderte. El espíritu la miró fijamente, y por un breve instante, su expresión se suavizó. También había sido un artista, y su pasión por el teatro había sido su vida.
pero la tragedia había puesto fin a su sueño. Los estudiantes, comprendiendo su sufrimiento, comenzaron a hablar sobre la importancia del arte y la memoria, compartieron sus propios sueños y aspiraciones y cómo el teatro había sido una fuente de inspiración para todos ellos. A medida que hablaban, la atmósfera comenzó a cambiar, como si el espíritu del actor estuviera escuchando con atención. Mi vida fue dedicada al arte, dijo el espíritu, su voz resonando suavemente. Nunca quise ser olvidado. Los estudiantes, sintiendo su dolor, se comprometieron a honrar su memoria. Te recordaremos, prometieron, y compartiremos tu historia con el mundo. Con cada palabra, el aire se volvió más ligero, como si un peso se levantara del teatro. Finalmente, el espíritu sonrió y su figura comenzó a desvanecerse. Gracias, susurró. Su voz llena de gratitud. Ahora puedo descansar en paz. Con su partida, la atmósfera se volvió más cálida, y las luces parpadearon suavemente, como si el teatro mismo estuviera agradecido. Los estudiantes, aún atónitos por la experiencia, se miraron unos a otros, sintiendo una profunda conexión entre ellos. Habían enfrentado lo desconocido y habían encontrado una forma de redención para el alma perdida del actor. Al salir del teatro, comprendieron que la experiencia había cambiado sus vidas para siempre, a medida que caminaban hacia el amanecer. Sabían que nunca olvidarían lo que había sucedido. La historia del actor había sido revelada y su legado viviría en sus corazones. El teatro de Tampico, que había sido un lugar de temor, se transformó en un símbolo de amor y memoria. Así, la leyenda del teatro se consolidó en la memoria de la ciudad, recordando a todos que el arte tiene el poder de trascender la muerte y que las historias, cuando se comparten, pueden liberar incluso a las almas más atormentadas. Historia 6. El eco del cementerio. El cementerio de Tampico era conocido por su belleza melancólica, con tumbas adornadas de flores marchitas y árboles que susurraban al viento. Sin embargo, también guardaba historias de apariciones y misterios. Se decía que, al caer la noche, los ecos de voces perdidas podían ser escuchados, llamando desde el más allá. Los jóvenes del lugar hablaban en susurros sobre estos fenómenos y un grupo de amigos, desafiando el miedo y la superstición, decidió pasar la noche allí para descubrir la verdad. Con linternas en mano, se acomodaron entre los túmulos, sintiendo una mezcla de emoción y temor. A medida que la oscuridad se instalaba, el aire se volvió denso y el silencio se volvió casi palpable. En un principio, pensaron que los susurros que comenzaron a escuchar eran solo el viento jugando entre las hojas, pero pronto se dieron cuenta de que las voces parecían estar llamando sus nombres. Cada hora que pasaba, las voces se volvían más insistentes, como si estuvieran desesperadas por ayuda. Los jóvenes se miraron entre sí, sus rostros iluminados por la luz de las linternas, llenos de curiosidad y miedo. Una sensación de inquietud se apoderó de ellos y la noche se tornó más oscura, como si la luna hubiera decidido ocultarse detrás de las nubes. Uno de los jóvenes, más curioso que los demás, decidió seguir los susurros. Sintió una extraña conexión con las voces, como si estuvieran guiándolo. Se apartó del grupo, adentrándose en el cementerio, guiado por el sonido que parecía venir de un túmulo específico. A medida que se acercaba, el eco de las voces se volvía más claro, más urgente. Al llegar, se encontró frente a una lápida antigua cubierta de musgo y enredaderas. El nombre estaba casi borrado, pero la fecha indicaba que había pertenecido a alguien que había partido mucho tiempo atrás. Las voces estaban más nítidas ahora, implorando por atención. El joven, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, tocó la lápida con suavidad. Una ola de frío lo envolvió y de repente, una figura apareció ante él, una mujer con una expresión triste en su rostro. Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban un dolor profundo. Ella le contó su historia de amor interrumpido, de cómo había esperado a su amado en ese mismo lugar, solo para ser traicionada y abandonada. Su alma no podía descansar hasta que encontrara a su amado, y el joven, tocado por su dolor, prometió ayudarla.
con la ayuda de sus amigos, comenzaron a buscar pistas sobre el amante perdido. Se adentraron en la historia del lugar, investigando en registros antiguos y preguntando a los ancianos del pueblo. Descubrieron que el amante había sido un joven valiente que había partido a la guerra prometiendo regresar. Pero nunca volvió. La mujer había esperado por él hasta el último aliento y su espíritu había quedado atrapado entre este mundo y el siguiente a medida que investigaban. El grupo comenzó a sentir una conexión más profunda con la mujer. Sus historias de amor y pérdida resonaban con sus propias experiencias. Cada uno comenzó a compartir sus propios miedos y anhelos, creando un vínculo que los unía de maneras que nunca habían imaginado. Finalmente, encontraron una carta antigua en el archivo del pueblo, escrita por el amante perdido. En ella, prometía regresar, pero también expresaba su temor de no volver a ver a su amada. Con el corazón pesado, los jóvenes regresaron al cementerio, llevando la carta con ellos. Sabían que debían leerla en voz alta, como un acto de amor y despedida. Al llegar al túmulo, el aire se volvió eléctrico. El joven que había encontrado la lápida se puso de pie, sosteniendo la carta con manos temblorosas. Con voz firme, comenzó a leer las palabras escritas con amor y desesperación. «Te prometo que siempre serás mi luz», decía la carta. «Lucharé por ti, pero si no regreso. Guarda mi recuerdo en tu corazón». A medida que las palabras resonaban en el aire, la figura de la mujer comenzó a brillar con una luz suave. Ella sonrió, y por un momento, el dolor en su rostro se desvaneció. Los jóvenes sintieron una oleada de paz como si habían cumplido con un deber sagrado. La mujer les agradeció, y su figura comenzó a desvanecerse lentamente. «Ahora puedo descansar en paz», susurró, mientras se desvanecía en la brisa nocturna. Los jóvenes, con lágrimas en los ojos, se sintieron aliviados, sabiendo que habían ayudado a un alma a encontrar la paz. La experiencia los había cambiado para siempre, y al salir del cementerio, llevaron consigo no solo el recuerdo de la mujer, sino también una lección sobre el amor, la pérdida y la importancia de recordar. A medida que caminaban hacia la luz del amanecer, sabían que nunca olvidarían lo que había sucedido. Habían enfrentado sus miedos y habían encontrado significado en sus propias vidas. El cementerio de Tampico, que había sido un lugar de temor, se convirtió en un símbolo de amor eterno y redención. Desde aquel día, el grupo de amigos se convirtió en un grupo unido por la experiencia compartida. Prometieron regresar al cementerio, no solo para recordar a la mujer y su amante, sino para celebrar el poder del amor que trasciende incluso la muerte. La historia de la mujer se convirtió en leyenda. Un recordatorio de que el amor verdadero nunca muere, simplemente espera el momento adecuado para brillar nuevamente. Historia 7. La novia del lago. Cerca de Tampico había un lago sereno cuyas aguas reflejaban la luz de la luna. Sin embargo, este hermoso lugar estaba rodeado de leyendas tristes sobre una novia que había muerto ahogada en su día de boda. Se decía que, por las noches, ella aparecía en las aguas, llorando por su pérdida, buscando consuelo en un amor que nunca llegó. La historia de la novia atormentada había pasado de generación en generación, advirtiendo a los desprevenidos que se mantuvieran alejados del lago. Un día, una apasionada pareja decidió acampar junto al lago, desestimando las advertencias de los ancianos del pueblo. Estaban llenos de amor y entusiasmo, ansiosos por disfrutar de la belleza del lugar y la tranquilidad que ofrecía. Al caer la noche, se acomodaron a la orilla, admirando las estrellas que brillaban sobre ellos como diamantes en el cielo. Mientras contemplaban la inmensidad del universo, comenzaron a escuchar un suave llanto que emanaba de las aguas. La mujer, intrigada, sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Escuchaste eso?, preguntó, mirando a su pareja con preocupación. Él asintió, y la curiosidad los llevó a investigar. La mujer se levantó, sintiendo una extraña conexión con el sonido, como si algo la estuviera llamando. Al llegar a la orilla del lago, vio una figura etérea, una mujer vestida de novia, con un vestido blanco que parecía flotar sobre la superficie del agua.
Las lágrimas escurrían por su rostro y su mirada estaba llena de tristeza y anhelo. La mujer la llamó, intentando acercarse, pero la figura desapareció en un susurro de agua, dejando solo un rastro de tristeza en el aire. Esa noche, el pareja tuvo sueños perturbadores. La figura de la novia aparecía en sus sueños, implorando por ayuda y buscando consuelo. La mujer despertó varias veces, sintiéndose inquieta, mientras que su pareja, aunque preocupado, intentaba calmarla. Al amanecer, ambos acordaron que debían investigar más sobre la leyenda que rodeaba al lago. Decididos, se dirigieron al pueblo cercano y comenzaron a hacer preguntas sobre la trágica historia de la novia. Los ancianos, al escuchar su interés, compartieron la historia de cómo la novia había sido abandonada por su prometido en el altar. Desesperada y llena de dolor, se había lanzado al lago y su alma no había encontrado paz desde entonces. Movidos por la compasión, el pareja decidió hacer algo para ayudar a la novia a encontrar la tranquilidad que merecía. Recordaron las historias de rituales que habían escuchado, donde los vivos podían ayudar a los espíritus perdidos a liberarse de su tormento. Así, planearon un ritual para liberar el alma de la novia. A medida que la noche caía, se reunieron nuevamente a la orilla del lago, llevando consigo velas y flores. Encendieron las velas en un círculo, formando un altar improvisado en honor a la novia perdida. Con cada flor que ofrecían, pronunciaban palabras de amor y esperanza, prometiendo recordar su historia. De repente, el agua comenzó a agitarse, como si una corriente invisible estuviera despertando. El viento soplaba suavemente, y la atmósfera se llenó de una energía intensa. El pareja se miró, sintiendo que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Con el corazón latiendo con fuerza, esperaron en silencio. Entonces, la figura de la novia emergió de las aguas, más real que nunca. Su vestido blanco brillaba bajo la luz de la luna, y su rostro, aunque lleno de tristeza, mostraba una expresión de gratitud. El pareja se sintió abrumado por su belleza y por el profundo dolor que aún llevaba consigo. ¿Por qué me han llamado?, preguntó la novia, su voz resonando en el aire como un eco de anhelos pasados. La mujer del pareja, con lágrimas en los ojos, explicó que habían venido a ayudarla a liberarla de su sufrimiento. Tu amor no fue olvidado, continuó, y queremos que encuentres paz. La novia escuchó atentamente y las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. He esperado tanto tiempo por mi amado, susurró. No puedo descansar hasta que sepa que fue amado y recordado. Conmovidos por su dolor, el pareja prometió que contarían su historia al mundo, asegurándose de que su amor nunca fuera olvidado. A medida que el ritual continuaba, la atmósfera se volvió más ligera. La novia sonrió y con cada palabra que pronunciaban parecía liberarse de las cadenas que la mantenían atada al lago. Gracias, dijo ella, su voz llena de amor y gratitud. Finalmente, ¿puedo encontrar la paz? Con un último susurro, la figura de la novia comenzó a desvanecerse y el agua del lago se calmó. La luz de la luna brilló intensamente, como si el mundo entero celebrara su liberación. El pareja se sintió aliviado, sabiendo que habían cumplido con su propósito y que el alma de la novia finalmente podría descansar. Al regresar a casa, compartieron su experiencia con los demás, relatando la historia de amor eterno que habían descubierto del lago, que antes era un lugar de temor y tristeza, se convirtió en un símbolo de redención y amor verdadero. La historia de la novia se transmitió de boca en boca, recordando a todos que el amor tiene el poder de trascender incluso la muerte. Así, el lago sereno de Tampico se transformó en un lugar de esperanza donde el amor y la memoria se entrelazaban en un abrazo eterno. El pareja, unidos por su experiencia, prometió regresar al lago cada año, no solo para recordar a la novia, sino para celebrar el poder del amor que nunca muere. Historia 8. La Casa de los Gritos. En el barrio más antiguo de Tampico había una casa abandonada conocida como la Casa de los Gritos. La leyenda decía que aquellos que se atrevieran a entrar escucharían gritos desesperados y verían visiones de horrores inimaginables.
la casa cubierta de enredaderas y con las ventanas rotas. Era un lugar que todos evitaban, pero un grupo de amigos, en busca de emoción y aventuras, decidió explorarla una noche sin luna. Al llegar, el ambiente era tenso. El aire estaba cargado de una extraña energía, como si el lugar estuviera esperando algo. Con linternas en mano, se acercaron a la puerta principal. Al abrirla, esta crujió ominosamente, como si protestara por su entrada. Una sensación de inquietud se apoderó de ellos, pero la curiosidad los impulsó a entrar. El interior de la casa era aún más inquietante. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas. Y el olor a moho llenaba el aire. A medida que avanzaban, empezaron a escuchar los gritos, primero susurros lejanos que se intensificaban con cada paso, hasta convertirse en un clamor desesperado que resonaba en sus oídos. Era como si la casa estuviera viva, clamando por ayuda. Uno de los amigos, el más audaz del grupo, decidió explorar el segundo piso. Mientras los demás dudaban, él subió por las escaleras, sintiendo que algo lo atraía. El crujir de la madera bajo sus pies resonaba en el silencio y los gritos parecían llamarlo, cada vez más fuertes. Al llegar al primer piso, encontró un pasillo oscuro y largo. En el extremo del pasillo se topó con una puerta trancada. La curiosidad lo dominó y sin pensarlo dos veces comenzó a forzar la puerta. Con un último empujón, la puerta se abrió de golpe, revelando un cuarto, polvoriento y oscuro. Dentro, había fotos antiguas de una familia que una vez habitó la casa y en una esquina una muñeca rota que parecía observarlo con ojos vacíos. Tan pronto como tocó la muñeca, un escalofrío recorrió su cuerpo y los gritos se intensificaron, resonando en sus oídos como un coro de almas atormentadas. Alarmado, el joven miró hacia atrás, pero sus amigos ya no estaban a la vista. La casa parecía haberlo atrapado, y la sensación de estar observado se volvió abrumadora. Mientras tanto, los amigos en el primer piso comenzaron a entrar en pánico. Llamaron a su amigo, pero sus gritos eran ahogados por el clamor que llenaba la casa. Desesperados, intentaron buscarlo, pero la casa parecía cerrarse sobre ellos. Las puertas se habían bloqueado, y las ventanas estaban selladas como si la casa no quisiera que escaparan. El grito desesperado de su amigo resonaba en sus mentes, y la atmósfera se volvió cada vez más opresiva. Los ecos de las voces se mezclaban con sus propios gritos de terror. Finalmente, en un impulso frenético, decidieron buscar una salida. Corrieron por el pasillo, tratando de recordar el camino de regreso, pero cada paso parecía llevarlos más lejos de la salida. Después de lo que pareció una eternidad, encontraron una ventana entreabierta. Sin dudarlo, se lanzaron hacia ella, saltando hacia el exterior. Al caer al suelo, se dieron la vuelta para mirar la casa. Para su horror, vieron que la casa estaba iluminada desde adentro. Las luces parpadeaban y la silueta de su amigo se podía ver brevemente a través de una de las ventanas antes de desaparecer. Prometiendo nunca volver, los amigos se alejaron de la casa de los gritos, sintiendo el peso del terror en sus corazones. El eco de los gritos quedó grabado en sus mentes, un recordatorio de lo que habían enfrentado. Mientras caminaban hacia la seguridad de la calle iluminada, sabían que la experiencia los había cambiado para siempre. Días después, intentaron hablar sobre lo sucedido, pero las palabras se atoraban en sus gargantas. Cada vez que se reunían, el recuerdo de la casa y los gritos atormentados aparecía en sus conversaciones. Decidieron que debían dejarlo atrás. Pero cada uno de ellos sabía que la experiencia había dejado una marca indeleble en sus almas. Con el paso del tiempo, comenzaron a investigar la historia de la casa de los gritos. Descubrieron que había habido múltiples incidentes trágicos en esa casa, y que muchos habían desaparecido sin dejar rastro. La leyenda de la muñeca rota y los gritos desesperados se volvieron más reales y el grupo se dio cuenta de que habían sido parte de algo mucho más grande de lo que habían imaginado. A pesar de su miedo, sentían que debían hacer algo. Se propusieron contar la historia de la casa.
asegurándose de que otros supieran sobre los peligros que acechaban en su interior. Comenzaron a compartir su experiencia, relatando lo que había sucedido, y la historia de la Casa de los Gritos se convirtió en una advertencia para las futuras generaciones. La casa, que una vez había sido un lugar de terror, comenzó a transformarse en un símbolo de valentía y superación. Aunque nunca volvieron a entrar, el grupo se mantuvo unido por su experiencia compartida. Aprendieron que enfrentar sus miedos juntos los hacía más fuertes, y que las historias de horror también podían ser una forma de crecimiento. Así, la Casa de los Gritos permaneció en pie. Un recordatorio de lo que había sucedido y de las lecciones aprendidas. Aunque el eco de los gritos permanecía en el aire, los amigos habían encontrado una forma de seguir adelante, llevando consigo la historia de la casa y el valor que habían encontrado en su interior.